Bien, hola a todos, buenos días. Vamos a comenzar nuestra clase infinita a distancia del lunes 4 de mayo. ¿Ok? Para hoy día vamos a hablar de límites. Lo que estamos hablando es de límites de sucesiones, ¿cierto? Bien, eso es lo que hemos estado hablando, por lo menos en la clase pasada. Y ahora vamos a seguir con esta idea de límites de sucesiones. Ahora vamos a estudiar algunos ejemplos asociados a la exponencial, ¿sí? Algunas propiedades importantes para poder resolver otro tipo de ejemplos, propiedades importantes, ¿sí? Ejercicios varios. Bien, eso es lo que vamos a ver hoy día. ¿Ok? Bien, habíamos dicho que el límite de una sucesión puede ser convergente o bien divergente, ¿cierto? Principalmente estamos nosotros analizando esas convergencias, ¿verdad? Y de esas vamos a ver algunos casos que son indeterminados. Casos indeterminados o infinitos. Bien. Bueno, anteriormente habíamos visto ejemplos de sucesiones que tenían que ver con funciones polinómicas, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, 2x cuadrado menos 1 y abajo x cuadrado más 5, no sé. Eso por inventar algo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo resolvíamos el límite? O cómo estudiamos la convergencia de ese límite. Bien, y no tenía mucho sentido ponerse a establecer los valores, ¿no? Porque por ahí no íbamos a terminar nunca. Bien, era un trabajo muy, muy extenso. La idea es aplicar elementos algebraicos que nos permitan calcular esto de una manera mucho más óptima, mucho más operativa. Bien, entonces habíamos dicho que, por ejemplo, la técnica era factorizar, ¿verdad? Por el valor, por la máxima potencia aquí. Entonces eso iba a ser 2 menos 1 partido por x cuadrado, ¿verdad? Para que nos diera el factor 1 o sea, el elemento 1 aquí a partir de esta factorización. Porque aquí x cuadrado por 2, 2x cuadrado, y x cuadrado por 1 partido x cuadrado, cancelo x cuadrado y dejo el 1. Y abajo, bueno, más o menos lo mismo, x cuadrado factor de 1 más 5 partido x cuadrado. ¿Sí? Y eso nos permitía cancelar, ¿no? Cancelar los x cuadrado. Y luego íbamos a tener esta expresión, 2 menos 1 partido por x cuadrado. Y abajo 1 más 5 partido por x cuadrado. Bueno, ¿qué ocurría cuando aplicábamos el límite? O sea, ya de esta forma podemos decir, bueno, ¿qué ocurre cuando el x va al infinito? Si el x crece tanto como para irse al infinito, entonces esta expresión, ¿qué ocurre con ella? ¿Qué ocurre de esta fracción? Si el denominador aumenta, esa fracción se va al 0, ¿verdad? El 1 está fijo,
Si agrando el denominador tanto como se pueda, entonces la fracción en total en general se hace cero, tiende a cero, igual que acá. El 5 va fijo, el x cuadrado crece muy rápido, entonces eso nos queda de esa forma. Entonces nos va a quedar 2 menos 0 partido por 1 más 0. Y eso es 2. Bien. Entonces, ahí como que podríamos decir que el límite de eso es 2. ¿Ok? Bueno, eso fue más o menos, ese tipo de ejercicio lo revisamos en la clase pasada. ¿Ok? Anteriormente a eso, vimos, por ejemplo, el caso de este tipo de límites, ¿no? ¿Qué ocurría con la sucesión 1 más 1 partido por x y todo eso elevado a x? ¿Sí? ¿Hacia dónde tiende una sucesión de números reales de esa naturaleza? Bueno, y eso habíamos dicho que, bueno, nos dimos los casos, ¿no? Nos dimos el caso en la medida que el x creciera de manera gigantesca, o sea, hasta millones o trillones, y resultaba siempre que eso tenía una convergencia fija hacia el número e. Bien. Entonces, a partir de eso lo vimos en clase, eso lo alcanzamos a ver en clase. A partir de eso se genera una propiedad que es muy similar a esa, que nos dice que el límite de una sucesión cuando x tiende a infinito de 1 más 1 partido por no x, no, aquí voy a poner aquí n, porque estamos hablando de sucesiones, de a sub n elevado a sub n, eso es e. ¿Ok? Esta propiedad nos indica que, bueno, el valor de x que está en torno a la sucesión anterior, bueno, el valor de esa convergencia no va a cambiar en la medida que el valor acá sea la sucesión total y en el exponente esté la misma sucesión. ¿Ok? Vemos un ejemplo de lo anterior. Supongamos que tenemos este límite. Límite cuando n tiende a infinito de n más 2 partido n y todo eso elevado a n. Bien, entonces un indicio de que tenemos que aplicar lo anterior es esta n de acá, ¿no? Ese n en el exponente, eso indica que debe aparecer la convergencia. De alguna manera tiene que aparecer la convergencia hacia E. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo vamos a trabajar esa función? Bien. Bueno, podemos pensar en ir aplicando algunas cosas algebraicas aquí. Límite del infinito de, bueno, aquí vamos a tener n más 2 partido por n. Podríamos decir que eso va a ser n partido por n más 2 partido por n. Elevado a n. Bien. Ahora aquí hay 1, ¿no? O sea que eso es el límite de n a infinito de 1 más 2 partido por n elevado a n. ¿Cierto? Y aquí estamos cerca de lo anterior, ¿sí? Pero en vez de un 1 aparece un 2. ¿Ok? Entonces aquí vamos a usar una trampita que está permitido absolutamente en la medida que nosotros aquí fabricamos un 1 partido por n, ¿cierto? Pero ese 2 que apareció ahí me parece que es conveniente ponerlo aquí abajo. ¿Sí? Es como un 2 partido por 1 aquí.
¿sí? Perdón, ¿cómo sería esto? ¿Cómo sería esta cuestión? A ver. Entonces decíamos que... a ver, me voy a borrar esto un poquito. Queremos que aparezca un 1 partido por n, pero hay un 2 acá arriba. Entonces como que yo quiero que ese 2 partido por n se transforme en un 1 partido por n. Bien. Pero, ese 2, ¿de dónde lo saco? Ese 2 que va a estar ahí. Bien. Bueno, como que podríamos decir que en realidad ese 1 va a ser 1 partido por n medios. ¿Sí? El 1 acá no tiene ningún problema, está dividido en 1, por así decirlo. Bien. Entonces lo que aquí yo necesito es que aparezca el 2 en el denominador de acá. ¿Sí? 1 partido por n medios cumple la condición inicial, porque ahí arriba yo tenía 2 partido por n. ¿Sí? Entonces ahora tengo 1 partido por n medio. ¿Sí? Ya tengo un numerador 1. Y alteré un poquito el denominador, pues ya no es un n, sino que es un n medio. Bien, entonces elevado a n. Bien, entonces si yo quiero pensar en esta construcción, en el a sub n elevado a ese mismo a sub n, entonces para poder llegar a la convergencia de E, ¿sí? Respecto de E. Entonces vamos a pensar de que acá necesitamos que de otra manera, si yo puse un n medios aquí en el denominador, ya eso está bien hecho, pero necesito que este n medio esté acá arriba. ¿Sí? O sea, necesito que este sea un n medio. ¿Ok? Pero ese n medio no puedo llegar y fabricarlo si es que no está multiplicándose aquí por un 2. ¿Verdad? Entonces aquí ya tengo el n medio. Y ese n medio lo multiplico por 2 para construir el n que estaba anteriormente. Como que se cancelan esos dos y construyo el n anteriormente. Entonces ahí tengo ya un poquito más, parece que tenemos mejores luces de lo que tenemos que construir. 1 más 1 partido por n medios elevado a n medios. Bien. Ya, y ese por 2 me conviene, fíjense ustedes, pensar en esto. ¿Sí? Voy a hacer un paréntesis aquí y acá arriba voy a poner ese 2 porque en realidad lo que estoy haciendo es simplemente una propiedad de potencia, ¿no? Potencia de una potencia, lo que uno hacía era multiplicar los exponentes, ¿se acuerdan? Entonces, me parece que ahí está bien eso. ¿Ok? Entonces hay una propiedad de límites también que no la hemos escrito, no la hemos descrito, pero a continuación sí lo vamos a hacer, que tiene que ver como con la potencia. O sea, el límite de una función elevado a una potencia es el límite de esa función, todo eso elevado a una potencia. Lo que estoy queriendo decir es que vamos a decir ahora límite de n tendiendo a infinito de 1 más 1 partido por n medios elevado a n medios y todo eso elevado a 2. ¿Sí? Eso se puede. Ya lo vamos a escribir como propiedad. Bueno, y aquí todo este límite tiende a E. Todo ese límite tiende a E por la propiedad antes declarada. Por lo tanto,
todo eso es igual a e al cuadrado. ¿Ok? Dado el 2 de aquí. ¿Sí? Bien. Entonces ahí tenemos una aplicación de la convergencia a la exponencial en torno a la propiedad de la función en general. Aquí ya no necesito tan solo un n. ¿Sí? Aquí puede estar cualquier función en torno a n. Y la convergencia siempre va a ser la misma. ¿Ok? No era tan sencillo fabricar eso. No es trivial, para nada. No es trivial. ¿Sí? Pero está totalmente aceptada. Bueno, la propiedad que estuvo en juego ahí era eso, ¿no? Límite de n a infinito de a sub n elevado a m, ¿sí? Es lo mismo que límite de n tendiendo a infinito de a sub n y todo eso elevado a m. ¿Sí? Aquel exponente se puede extrapolar para todo el límite. Si bien era exponente de la sucesión, ahora puede ser exponente de todo el límite de eso. ¿Ok? Eso está bien descrito. Bueno, ahora vamos a pensar en esta idea de lo que vamos a definir como el límite indeterminado. ¿Sí? Un límite indeterminado en general tiene esta característica de a sub n. O sea, tiene la forma tal de que al aplicarse el límite, o sea, al aplicar el límite de n infinito, eso nos queda de esta forma. 1 elevado a infinito. O sea, 1 elevado a un número muy, muy grande. ¿Sí? Por ejemplo, supongan ustedes este límite de n infinito de, qué sé yo, n más 2 partido por n menos 1 y todo eso elevado a n. Bien. ¿Ok? Ya, esto tiene esta forma, porque si ustedes se dan cuenta, uno podría decir, bueno, el límite, aplico propiedades ahí de, o sea, técnica algebraica acá, y digo, por ejemplo, n factor de 1 más 2 partido n, y abajo lo mismo, n factor de 1 menos 1 partido n. ¿Sí? Entonces, bueno, eso se cancela, aplico límite, eso se va a 0, se va a 0. Y bueno, ¿qué nos quedó? Nos quedó un 1, ¿cierto? Eso nos quedó 1, pero el 1 está tendiendo a aquí ya, aquí me faltaba el n fuera. ¿Sí? ¿Verdad? Y si yo tengo, bueno, yo mandé el n al infinito, o sea que este número en realidad creció mucho con una base 1. En realidad uno podría decir 1 elevado a cualquier número siempre es 1. Pero ¿qué ocurre cuando este número es un número infinito? Bien, estamos más o menos en esa coyuntura. Bien, estamos como eh, como en esa lógica de procedimiento. ¿Sí? Entonces vamos a definir otra propiedad. ¿Sí? Vamos a definir otra propiedad que también liga con la exponencial. De hecho, también, esta propiedad también es consecuencia de la convergencia de la exponencial. Bien, entonces si yo tengo un límite de n tendiendo a infinito, supongan ustedes, una sucesión elevada a otra sucesión. ¿Sí? Ya, si ese límite es de la forma 1 elevado a infinito, bien, o sea, la sucesión de abajo, de la base, converge a 1,
pero en el exponente la sucesión diverge, o sea, se va al infinito, o sea que nos queda de esa naturaleza. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? El límite, entonces, va a ocurrir siempre que el límite de esa sucesión de a sub n elevado a b sub n siempre va a ser la e elevado al límite de n infinito de b sub n por a sub n menos 1. Eso es una propiedad, de la exponencial. ¿Ok? Rayo arriba. Bien. Eso, como digo, es propiedad de la exponencial. Entonces, de nuevo, ¿qué dice la propiedad? Dice, si yo tengo un límite de una sucesión elevada a otra sucesión, de manera tal de que esa sucesión tiende a este límite, se llama límite indeterminado. Tiende a ese límite determinado. Cuando eso ocurre, entonces yo le puedo aplicar esta equivalencia. ¿Okay? Aquel límite de a sub n elevado a b sub n va a ser equivalente a la exponencial elevado al límite de n tendiendo a infinito de b sub n, o sea, del exponente, por a sub n menos 1, o sea, lo que está en la base menos 1. ¿Ok? Entonces vamos a mirar, voy a volver a escribir el ejercicio anterior. ¿Ok? A ver, para que estudiemos esa convergencia. Entonces el límite yo ya lo escribí aquí, es el mismo del ejemplo, n más 2 partido por n menos 1 elevado a n. Bien. Ese límite es de la forma 1 partido, o sea, 1 elevado a infinito. O sea, es un límite indeterminado. Bien. Entonces, nosotros vamos a poder aplicarle esta propiedad. Bien, que nos va a decir que aquel es equivalente al límite de n tendiendo a infinito de e elevado al límite de b sub n, o sea, de n por a sub n, n más 2 partido por n menos 1, menos 1. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, en realidad nuestro trabajo está en esta parte. Vamos a ver qué ocurre con ese límite. ¿Sí? No sé si es mejor la vía. Entonces, nuestro trabajo está allí. Límite de n a infinito de n por n más 2 partido por n menos 1 menos 1. ¿Ok? Entonces aquí ya, ¿qué podríamos decir? Bueno, vamos a otra página. Límite de n tendiendo a infinito de n. Y acá, bueno, lo que hacemos es eso, ¿no? Este n menos 1 multiplica al 1 y se lo resto al n más 2. Lo voy a escribir igual. Todo. Ya, entonces aquí lo escribí de nuevo. Y lo que yo les decía es que vamos a, bueno, siempre copiamos eso. N, y aquí, bueno, ese n menos 1 multiplica al 1 y se resta arriba, ¿no? Entonces me va a quedar n más 2 menos la multiplicación de n menos 1 por 1, que es n menos 1. Cuidado con eso, porque es un binomio, entonces le pongo un paréntesis. Y abajo mantengo el n menos 1.
¿Bien? Entonces, ¿qué nos quedó? Nos queda algo por el estilo, límite de n infinito de n, factor de... Bueno, aquí menos n y más 1 me queda 3. Los n se cancelan, partido por n menos 1. ¿Sí? Entonces, si no me equivoqué, vamos a tener... Bueno, esto está multiplicando, así que eso me va a quedar 3n, factor de n menos 1. Bien. Entonces hago algo similar a lo que hacíamos antes, que era límite de n a infinito de... bueno, dejo el 3n aquí y aquí factorizo por n 1 menos 1 partido por n. ¿Sí? Con el afán de que aquí puedo cancelar eso, se van. Entonces me quedó límite de n infinito de 3 partido por 1 menos 1 partido por n. Bueno, aquí eso, si aplicamos el límite, eso se va a 0. O sea, que nos queda 1 menos 0 en el denominador, es 1. Y 3 partido por 1, eso es 3. Bien. Entonces, si volvemos a esta lógica, o sea que el límite entonces límite de n tendiendo a infinito de n más 2 partido por n menos 1 elevado a n era, bueno, este límite era e elevado a este límite, o sea, e elevado a 3. ¿Sí? E al cubo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Y ahí hemos utilizado esa propiedad interesante, importante, respecto de la convergencia de la exponencial. Bien. Otro ejemplo. Podríamos pensar en este ejercicio que dice 2n menos 1 partido por 2n más 2 y eso elevado a 3n menos 1. ¿Sí? Entonces, bueno, tenemos una sucesión elevada a otra sucesión. Este es el a sub n y aquí el exponente es el b sub n. Bien. Bueno, eso si es que aplicamos la propiedad de la convergencia exponencial, siempre y cuando esto sea de la forma 1 elevado a infinito. ¿Sí? Y eso hay que probarlo primero. ¿Bien? Bueno, acá el límite de n tendiendo a infinito, bueno, acá podemos factorizar n factor de 2 menos 1 partido por n, y abajo n factor de 2 más 2 partido por n. ¿Sí? Y acá arriba nada, o sea, en realidad yo factorizo porque los puedo simplificar. ¿Sí? Solo por eso. Y acá arriba me quedo 3n menos 1, que no tengo nada que hacer con él, además factorizar por n, pero no me va a conducir a mucho más. Bueno, si aplicamos el límite aquí, eso se va a 0, eso se va a 0. O sea que me quedó 2 menos 0, que es 2, partido por 2 más 0, que es 2. O sea, 2 partido por 2 es 1. Bien, y bueno, ¿qué ocurre con eso si el n, si aplicamos el límite? O sea, el n se fue al infinito.
Entonces, ¿qué ocurre con 3n más 1? Bueno, eso va a crecer, no tiene ninguna limitancia, por lo tanto va a ser efectivamente un 1 elevado a infinito. O sea, un límite indeterminado. Bien. Entonces, este es un buen ejemplo también para aplicar la propiedad. Entonces, aplicando esta propiedad, ¿sí? El límite de n cuando tiende a infinito de 2n menos 1 partido por 2n más 2 y todo eso elevado a 3n menos 1 como eh, la sucesión b sub n, entonces eso va a ser igual esta idea, ¿no? Va a ser igual a e elevado a el límite de b sub n por a sub n menos 1. Eso va a ser igual a e elevado al límite de n infinito de b sub n, o sea, de 3n menos 1 por, aquí me va a faltar espacio, así que lo voy a escribir aquí abajo. Va a ser igual a e elevado al límite de n infinito de 3n menos 1 por 2n menos 1 partido por 2n más 2 menos 1. Bien, esa es la aplicación de la propiedad. Eso lo voy a borrar. Ok. Ya, pues, y ahí estamos obligados a trabajar eso de manera muy similar a lo que hicimos en el ejemplo anterior. Bien. Ojo, comprobamos. Ay, me equivoqué. Comprobamos primero que el límite sea indeterminado. O sea, si no es indeterminado, entonces no podemos aplicar esta propiedad. Bien. ¿De acuerdo? Ya, pues aquí vamos a hacer lo mismo. Este 2n más 1, este 2n más 2 va a multiplicar al menos 1 y se va a restar arriba. O sea, nos va a quedar... Bueno, no vamos a escribir el lo vamos a dejar para el final. Vamos a escribir solo el límite. Entonces aquí no escribimos equivalencia porque no es equivalente. Entonces nomás una flechita. Límite de n infinito de 3n menos 1 factor de... El trabajo va a estar aquí. O sea, me va a quedar 2n más 2 por 1. Entonces me queda un 2n menos 1 menos 2n más 2. Y abajo mantengo el 2n más 2. ¿Sí? Bueno, se van a cancelar los 2n. Me va a quedar ahí un menos 3, ¿no? ¿Cierto? Vamos a ver. Vamos a ver qué nos queda. Nos va a quedar límite de infinito de 3n menos 1 factor de 2n menos 1 menos 2n. Aquí decíamos este menos cambia signo, ¿no? Menos 2n menos 2 y abajo 2n más 2. Ok. Ya, pues aquí cancelamos los 2n. Aquí un menos 3 ahí, o sea, el límite de n tendiendo a infinito de 3n menos 1. Aquí me quedó un menos 3 y abajo me quedó un 2n más 2. Bien.
Ok, ya ese menos 3 en particular puede salir del límite. ¿Ya? Eso tiene que ver como con otra propiedad también. Bueno, a ver, podríamos ese menos 3 completo podría salir del límite, sin problema. O sea, poner un menos 3 acá, menos 3 por el límite. Y como sale completo con signo y todo, solo me queda un 1 aquí que va a multiplicar al 3n menos 1. O sea, me queda 3n menos 1 partido por 2n más 2. Bien. De hecho, aquí hay un 2. Tengo una factorización de 2 por n más 1. ¿Sí? Y ese 2 también podría salir aquí. Y aquí un n más 1. ¿Sí? Eso puede ser. Entonces me queda, ¿qué me quedó? Menos 3 medios. Y aquí tengo que hacer la convergencia. El límite, ahí me faltó n al infinito. Bueno, aquí factorizo por n, me queda 3 menos 1 partido por n. Y aquí lo mismo n factor de 1 más 1 partido por n. Entonces, bueno, se cancelan las n. Inmediatamente aplico el límite, eso se va a 0, esto se va a 0. Y me quedó, ¿qué cosa? Me quedó entonces menos 3 medios por 3 menos 0 que es 3, 1 más 0 que es 1, o sea 3. O sea, eso me quedó menos 9 medios. Bien. ¿De acuerdo? Menos 9 medios, entonces el límite original, límite de n, teniendo infinito de, bueno, ¿cuánto era? Ya se me olvidó. Todo eso, 2n menos 1 partido por 2n más 2. Entonces lo hago a 3n menos 1. Va a ser e elevado a menos 9 medios. ¿Sí? Y eso lo abandonamos un poco. Vamos a decir 1 partido por e elevado a 9 medios. Porque es exponente negativo. Y es un e elevado a fracción, por lo tanto va a ser 1 partido por raíz de e elevado a 9. Raíz cuadrada, ¿no? Recuerden que ese 2 es si el exponente es una fracción numérica, entonces es el índice de la raíz. Entonces, todo ese límite converge a esa expresión. Bien, y ahí se acabó. Linda esa convergencia, está bonita. Entonces se dan cuenta ustedes que estas aplicaciones algebraicas sirven porque, en definitiva, ¿cómo vamos a encontrar este irracional? Ya es irracional, entonces más encima metido en el denominador dentro de una raíz elevado a 9, no, es imposible encontrar ese número irracional. Bien, no vamos a tener otro camino que analizar este tipo de, de convergencia a través del límite indeterminado, ¿ok? Del 1 elevado a infinito. Aquí abusé un poquito yo, pero había una propiedad de por medio, ¿no? Cuando yo tengo un límite de n, bueno, a infinito de un valor k por a sub n, o sea, una constante en realidad, ¿bien? Una constante que está multiplicando una sucesión, entonces eso es equivalente a decir k por el límite de n a infinito, de a sub n. O sea que toda constante sale del límite sin ningún problema, que fue el caso de esto, ¿no? El menos 3 aquí lo mandamos afuera del límite, igual que el 2, ¿verdad? Ese 2n más 2 tiene un factor 2, que de ese 2 de aquí también pudo salir. Ahí había un 2 que lo sacamos para allá. Bien. Ya, pues entonces yo creo que con eso vamos a quedar por ahora. Copien esta materia que es importante. Y ya les voy a dejar una guía de ejercicio, ¿ok? Con hartas cositas de esto. Quería hoy día también avanzar con límites con raíces, pero no me alcanzó el tiempo. Ya llevamos 40 minutos, así que es más que suficiente. Bien, pásense estos contenidos y
La próxima clase hacemos ejercicios y les enumero las propiedades para que ya las tengan más ordenadas. ¿Ok? Entonces quedamos hasta acá con esto. Les dejo un saludo grande, un abrazo virtual, que estén muy bien y nos vemos la próxima semana.